Bueno, entonces ahora nos dedicaremos a hablar sobre cuadratura gaussiana y vamos a tratar de hacer algunas similitudes que tiene con los métodos de Simpson, trapecio, en general con las fórmulas cerradas de Newton-Cotes. Entonces, la cuadratura en general lo que intenta hacer es, dada una integral de una función en un intervalo a, b, trata de aproximar esta integral por evaluaciones de la función en determinados puntos por determinadas constantes. ¿Cuántas funciones, cuántas evaluaciones? Pues eso es una elección y esa elección tiene ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, si yo trato de hacer n evaluaciones para aproximar esta integral de la función en determinados puntos con determinadas constantes, por las cuales voy a multiplicar estas evaluaciones, tengo dos n parámetros. Es decir, tengo n incógnitas de los x en donde tengo que evaluar y tengo n incógnitas de las constantes por las cuales multiplico las evaluaciones. Entonces, lo que se ha hecho en los videos anteriores es ocupar los polinomios de Lagrange, hacer interpolación de diferentes grados, y lo que se ha obtenido es la fórmula del trapecio, la fórmula de Simpson y la fórmula de 3 octavos de Simpson. Estas fórmulas son fórmulas de cuadratura, solamente cuadratura. ¿En qué sentido? En que cada una de estas fórmulas lo que tenía de importante es que aproximaba la integral con las evaluaciones de la función en determinados puntos por determinadas constantes. Entonces ahí estábamos haciendo cuadratura. ¿Qué pasaba con estas fórmulas de trapecio y de Simpson? Estas fórmulas tenían un grado de exactitud. Este grado de exactitud iba relacionado a que si la función era de un que si la función era un polinomio de determinado grado, estas fórmulas de aproximación eran exactas porque el término de error se cancelaba. Bueno, eso, digamos que si lo vemos desde este punto de vista, lo que hace Simpson y Trapecio es hacer interpolación utilizando polinomios de Lagrange para obtener un cierto grado de precisión. Es decir, cuál es el polinomio más grande que puedo integrar con esta fórmula de tal manera que la aproximación sea exacta, no haya error. Entonces, con todas estas ideas, vamos a ahora, en lugar de utilizar polinomios de Lagrange para encontrar fórmulas de cuadratura con determinado grado de precisión, vamos a utilizar polinomios de Legendre. Y precisamente con todas estas restricciones, es decir, vamos a utilizar polinomios de Legendre para aproximar este, integrales de funciones de tal manera que tanto las constantes como los puntos de evaluación x eh, satisfagan un cierto grado de precisión, es decir, vamos a encontrar fórmulas específicas de tal manera que si lo que estamos integrando es un polinomio, la cuadratura va a ser exacta, no va a haber error. Y cuando tenemos todo este contexto, esta aproximación se llama cuadratura gaussiana. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a tratar de ir al grano y en realidad la aplicación es muy sencilla, solamente que si el contexto es muy amplio, es un background un poco amplio para tratar de dominarlo, pero en la aplicación utilizar la formulita vaya es sencillo. Entonces, los polinomios de Legendre, para conocerlos un poco a qué nos estaremos refiriendo, pues son polinomios que se ocupan entre -1 y 1. Obviamente los polinomios los podemos graficar en un intervalo más grande, pero lo interesante de los polinomios de Legendre es que tienen propiedades interesantes en este intervalo, que es precisamente lo que se ocupa para deducir los elementos de la cuadratura. Entonces, los polinomios de Legendre, el polinomio constante es el 1, el polinomio de primer grado es la x, el polinomio de segundo grado es x cuadrada menos un tercio y así sucesivamente. Tienen una definición. No nos interesa por el momento cómo se definen los polinomios de Legendre. Lo que nos interesa son algunas de las propiedades que tienen entre -1 y 1. Por ejemplo, el polinomio de segundo grado, que es una parábola que está pintada con guinda. Aquí está.
Sus intersecciones son simétricas, es decir, intersecta en un número positivo en el eje de las x y también en el mismo número, en el número negativo también hay una intersección, ¿no? O sea, sus raíces son simétricas. El polinomio de tercer grado, que sería este en azul, tiene tres raíces. Una sería el cero, otra sería este número que está entre -1 y 0, pero su positivo también es raíz. O sea, ese tipo de propiedades interesantes, aparte de que son ortogonales con otros polinomios, hace que tengamos el siguiente resultado. El resultado dice así: si P sub n es el polinomio de Legendre de grado n, grado 0, 1, 2, 3, etc., entonces tenemos sus raíces son números reales, ¿no? Tienen esa propiedad los polinomios de Legendre. ¿Cuántas raíces tiene? Pues dependiendo del grado del polinomio. Entonces, si hacemos este cálculo de estos coeficientes con esta fórmula, que se puede hacer fácilmente porque hay que integrar nada más x, son potencias de x, entonces resulta ser que si queremos integrar un polinomio, que no es el de Legendre, otro polinomio entre el -1 y 1, tenemos que esta integral es igual a esta cuadratura de forma exacta. Es decir, hay que evaluar a esta función, que sería un polinomio, en las raíces de los polinomios de Legendre, son los puntos buenos, por las constantes calculadas de esta manera. ¿Ok? Entonces, este es el resultado importante, ¿no? Vamos a hacer ya como una conclusión cómo ocupamos cuadratura gaussiana. La idea sería la siguiente. Yo quiero hacer la integral de una función f de -1 a 1, pero yo sé que la regla del trapecio tiene precisión 1, la regla de Simpson tiene precisión 3, la regla de Simpson de 3 octavos tiene precisión 3, que significa que si la función es un polinomio de grado 1 o 3, pues entonces las fórmulas de trapecio o la de Simpson me dan el resultado exacto. Con esa filosofía, lo que yo voy a pensar es en lo siguiente: la evaluación de un polinomio en estos puntos me da algo exacto. Hay un cierto grado implícito. De hecho, el grado es 2n. Entonces, pues la cuadratura gaussiana asocia todo eso y dice, ok, perfecto. Si tú quieres aproximar una función, la integral de una función en el intervalo -1, 1, pues entonces lo que tienes que hacer es evaluar la función en estos x, en donde los x son las raíces del polinomio de Legendre, y multiplicar por estas constantes. Porque es lo que hace trapecio, es lo que hace Simpson, pero no con los de Legendre, los hace con los de Lagrange. Entonces, pues lo que hacemos es aproximar la integral con estas evaluaciones de la función en estos puntos por estas constantes, pero no tenemos un término de error, ¿no? No sabemos cuánto error hay en ese cálculo. Por lo tanto, tenemos tablas en donde las tablas nos dicen, bueno, por ejemplo, si vas a aproximar con el polinomio de grado 2 de Legendre, pues entonces necesitas dos coeficientes, porque es n vale 2, y dos raíces, que son las raíces del polinomio de Legendre de grado 2. Y entonces tengo que multiplicar este coeficiente por la evaluación de la función en esta raíz y este coeficiente por la evaluación de la función en esta raíz. Si quiero aproximar la integral por el polinomio de Legendre de grado 3, bueno, utilizando toda la teoría que hay detrás de esto, pues lo que tengo que hacer es evaluar a la función a la cual estoy calculando la integral en el punto 0,77 y multiplicar por esta constante, en el punto 0 y multiplicar por esta constante, y en el punto menos 0,7745 multiplicar por esta constante. Y así sucesivamente. Puedo hacer diferentes aproximaciones con cuadratura gaussiana dependiendo qué n elija. ¿Ok? Entonces, pues eso es la manera en la que se utiliza cuadratura gaussiana, pero no siempre queremos integrar de -1 a 1. Como no siempre queremos integrar de -1 a 1, lo que hacemos es un cambio de variable, de tal manera que una integral en el intervalo a, b, la cambiemos a la integral de -1 a 1. Entonces sacamos la ecuación de esta recta, que pasa por el punto a, -1, b, 1, hacemos la formulita de recta que pasa por dos puntos y tenemos este cambio de variable. Entonces, si yo quiero hacer la integral de a, b, de f de x, voy a utilizar este resultado de cuadratura para ponerlo en términos de las evaluaciones de las funciones con estos coeficientes y con esas raíces. Entonces observemos que ya que sacamos la ecuación y vemos cuánto vale t, cuando x vale a,
Entonces aquí sería 2 por a menos b, eso me quedaría a menos b entre b menos a, eso es menos 1, entonces vale menos 1. Cuando x vale b, me quedaría 2b menos a menos b, me quedaría b menos a entre b menos a, eso vale 1. Entonces cambiando de variable nos queda de menos 1 a 1. ¿Okay? F de x, de aquí despejamos a la x, y ya que la despejamos, evaluamos a f en esta variable. Y después el diferencial de x, derivamos esto con respecto de x, y el diferencial de x nos queda como b menos a entre 2 por el diferencial de t. Entonces resulta ser que si yo quiero hacer una integral que no está en el intervalo a, b, hago estos ajustes, y entonces este b menos a entre 2 puede salir de la integral, y la integral de menos 1 a 1 de esta f la puedo hacer ahora utilizando cuadratura gaussiana. ¿Ok? Entonces, ejemplo, hemos estado tratando de calcular por diferentes metodologías la integral de menos 1 a 1 de a la menos x cuadrada de x, por lo tanto, resulta ser que en este caso coincide que no tengo que hacer ningún ajuste, porque de a vale menos 1, b vale 1, estoy en el intervalo en donde sirven bien los raíces y coeficientes deducidas con Legend. Entonces, voy a aproximar, por ejemplo, voy a hacer dos aproximaciones con n igual a 2. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar el coeficiente 1 y multiplicar por la evaluación de la función en 0,57. La evaluación de la función en 0,57, etcétera, con todos los decimales al cuadrado, más el siguiente coeficiente, que es 1 también, y multiplicarlo por la evaluación de la función en e a la menos 0,57, 70 y tantos. El negativo, dijimos que había simetría. Entonces evaluamos, ¿ok? Eso es una aproximación de esta integral con n igual a 2. Sumo esto y me da 1.43. Recordemos que esta integral era 1.49. Ahora lo hacemos para n igual a 3. Y la aproximación con cuadratura gaussiana sería ahora tomar los tres coeficientes con las tres raíces. Entonces tomo el coeficiente 0,55, etcétera, y multiplico por la evaluación de la función en la raíz correspondiente, que sería 0,77, etcétera, aquí está, más el siguiente coeficiente, que es 0,88, por la evaluación de la función en la raíz 0, aquí está, eso sería e a la 0 es un 1, más el siguiente coeficiente 0,55, 55, aquí está, por la evaluación de la función en la raíz menos 0,7745, que es el negativo. Dijimos que el de tercer grado tiene raíces simétricas. Y evaluamos en eso al cuadrado y nos da esta función. Bueno, aquí hace falta un menos. Al cuadrado da lo mismo. Y sumamos estas tres expresiones y nos da 1.4986, y recordemos que esta integral era aproximadamente 1.49, entonces esta ya es una aproximación muy buena, y así nos podemos ir con el n igual a 4, con el n igual a 5, y hay tablas, ¿no? Tablas en donde podemos encontrar los coeficientes y las raíces, o puedo calcular los coeficientes con esta formulita y pues, las raíces con algún método numérico si se pone muy difícil para polinomios 5, 6, 7. Entonces tendría yo mi tablita de coeficientes y mi tablita de raíces. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esto de cuadratura gaussiana.